pero este es un webinar muy interesante. Es con los supercívicos. Los supercívicos son un emprendimiento social. Los chavorrucos ya cuarentones y para arriba como yo, a lo mejor se recuerdan, Arturo Hernández fue uno de los primeros VJs de MTV, cuando MTV sí pasaba música. Y ahora Arturo está muy metido en temas de promoción de la cultura cívica y el emprendimiento social. Va a ser el próximo jueves 20 de agosto a las 7 de la tarde. El registro, ahorita se los pasamos por el chat de Zoom. Hay alguien del equipo que está, de mi equipo que está ahí que está también ahorita conectada. Le pido ahí a Dioselin, por favor, que nos comparta la liga de registro. Y estamos haciendo esta actividad en conjunto con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Junta de Asistencia Privada del Estado, Ashoka y el Grupo de Emprendimiento Social de Sinaloa del TEC de Monterrey. Pero bueno, después de este gol, por si acaso alguno gusta conectarse, aparte de Arturo es muy divertido y muy ameno, entonces va a ser una conferencia bastante amena el próximo jueves 20. Bueno, les comentaba la sesión pasada que la sesión de hoy va a ser un poco más diferente y ya con herramientas muy puntuales, con a lo mejor casi con una metodología pequeña y con detalles muy aplicables, vaya. La vez pasada eran más preguntas de pensar, era mucha cuestión retórica, mucho de autoevaluación. Ahora ya nos vamos un poco más a lo tangible. Pero no por eso me voy a ir de lleno a lo tangible, sino que me gustaría dejar en claro cuando menos algunos cuantos conceptos. Lo primero de ellos es ¿cuándo realmente el humano empezó a ser creativo? ¿No? Esta es como una pregunta gatillo, a trigger question, dicen los gringos. Pues la respuesta es que el humano, me voy a ir un poquito más rápido para dejar más tiempo para la última parte, que es la que es un poquito más compleja. ¿Cuándo realmente el humano ha sido creativo? Pues el humano es creativo desde que es humano, vaya. Pero resulta que la característica o el concepto de creatividad, del cual es inherente a la humanidad, es un concepto relativamente nuevo, no tiene ni 40 años. Desde 1983 se acuña el concepto de creatividad. Antes de eso, sí existía la creatividad como concepto, pero estaba ligado o alineado a algo en particular. O sea, antes de 1983, cuando se hablaba de creatividad, no hablábamos de la creatividad del ser humano, hablábamos de la creatividad de la divinidad. Porque solamente podía crear, si recuerdan, la definición de creatividad viene de acuerdo a la Real Academia Española de efecto de crear, y crear es engendrar. Entonces, el único que podía engendrar o crear algo era la divinidad. Como tú la conozcas o como le quieras poner, Jesús, Cristo, Yahvé, Alá, quien tú quieras. Pero antes de 1983, el ser humano no era creativo. Entonces, es un concepto nuevo o relativamente nuevo, por lo tanto, es un concepto en constante construcción, y más ahora con todo lo que está sucediendo, todos los conceptos de creatividad e innovación van también avanzando. Ahora, cuando estamos hablando de creatividad, tiene que haber siempre la presencia de dos elementos, porque hay veces que podemos caer en el dilema del innovador, que hay veces que resulta que es algo tan innovador que todavía no es el momento de sacarlo. Y esos dos elementos son la originalidad y la creación de valor. Y para explicártelos me gustaría ponerte un ejemplo. Yo estoy seguro que todos en nuestra vida nos hemos comido un boli. O sea, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos comido un boli. Y qué cosa tan más padre es ir a las 3 de la tarde caminando por la plazuela o en algún lado y que estemos con mucha sed y no traigamos agua y que pase el señor de las paletas y de los bolis y comprarle un boli. Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Yo estoy seguro también que si no es que todos, la gran mayoría, un 99%, un 90% de las personas que estamos conectados en ese momento, hemos probado los frijoles puercos. Y los hemos disfrutado, porque los frijoles puercos, aparte de que es algo muy sinaloense, pues son muy buenos. Ahora, ¿qué te parecería si yo te dijera que pusiéramos un negocio de bolis y de refresco, de bolis en lo particular, para ahorita, para el mes de agosto, durante la canícula, que es la parte más caliente del año? Tú me dirías, bueno, pues a lo mejor sí. Y si estuviéramos hablando en temas de innovación y creatividad, me dijeras, ¿y cuál es la diferenciación o por qué tendríamos que entrarle? Yo te dijera, es que traigo algo bien original. No vamos a vender bolis de uva ni de fresa, vamos a vender bolis de frijoles puercos.
Imagínate, vas a las 3 de la tarde, afuera de Catedral, estás esperando que pase el autobús, que pase el camión, traes mucho calor y traes dinero y pides bolis, y arre, pues échame uno. Y lo agarras y le pegas un sorbo y te queda así la boca cebosa, grasosita y en una de esas un pedacito de aceituna o chile para que se te quite el calor. Entonces resulta que este boli de frijoles puercos sí es muy original, pero no le está creando valor a nadie. Entonces tenemos que ver si lo que nosotros estamos haciendo o nuestras propuestas de creación, de creatividad o de nuevos productos o proyectos cumplen esas dos primeras características. Realmente son originales y si realmente le crean valor a nuestro usuario, a nuestro cliente. O si no, si le están creando valor a alguien más. ¿Y por qué te digo que le están creando valor a alguien más? Y te pongo dos ejemplos. El primero de ellos es un ejemplo muy sobado y que a lo mejor has escuchado en algunas otras clases o temas de administración, de cómo surge el Post-it. El Post-it surge en esta compañía que se llama 3M, que hace Scotch-Brite y hace todas estas, que está en Minnesota. Y el Post-it surge como un error, vaya. El Post-it surge porque estaban buscando un super pegamento y se dieron cuenta que el pegamento no era tan buen pegamento. Entonces, uno de los trabajadores de la empresa agarró y empezó a ponerle a los pedacitos de papel un poquito de pegamento porque el pegamento se podía quitar y poner y no perdía sus propiedades de pegazón, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya iban a descartar el Post-it, pero uno de los jefes se da cuenta que lo estaba utilizando y se da cuenta que lo que en su momento era original y no estaba creando valor para cierta situación, para otras situaciones sí estaba creando valor. Y retomo ahora el caso del boli de frijoles puercos. Oye, yo te puedo decir que a lo mejor andar vendiendo bolis de frijoles puercos a las 3 de la tarde afuera de la plazuela, afuera de la catedral, para la gente que trae mucho calor, no es negocio. Pero ¿qué pasara si yo, este nuevo empaque o este nuevo embalaje, fuera la forma en que yo voy y vendo los frijoles que se venden en el Oxxo o se venden en las tienditas? ¿Qué pasaría entonces? Que si ustedes recuerdan, y voy a tomar aquí lo que tengo a la mano, ustedes recuerdan los frijoles puercos y los envases en los que están los frijoles puercos, siempre queda un espacio vacío en la parte de abajo, siempre. O sea, por la misma forma, hay espacios que quedan vacíos. Y hay espacios, las tapaderas hacen que de repente se pierda espacio. Y si vamos juntando todo ese espacio, pues hay capacidad instalada ociosa en el transporte, en el manejo y en el embalaje de los frijoles puercos. Pero ¿qué pasa si en lugar de vender botes de medio kilo de frijoles, aparte de la cantidad de basura que se genera y el costo que te puede generar? ¿Qué pasaría si Chatas, si Frijoles Puerco Santana, si Frijoles Santa Lucía o de quien tú quieras, empezar a vender los frijoles en empaques como si fueran de boli? Imagínense un embutido con el mismo gramaje. Definitivamente el espacio vacío, a lo mejor van a decir, no es mucho, pero algo es algo. Ese espacio vacío perdido entre medio de esta parte, este hoyito que se ve por donde los estoy viendo, ese espacio vacío ya no va a estar vacío. Y a lo mejor en donde tú transportabas 2 kilos, ahora transportas 2,5 kilos. Y si luego empezamos a meterle un poquito temas más de originalidad, ¿qué pasa si ese empaque se pudiera comer? Que simplemente lo limpiaras, lo lavaras y ese empaque fuera, lo pusieras en la estufa y la estufa empezara a consumir ese empaque. O si ese empaque fuera biodegradable. Entonces, ya una idea tan tonta, sí muy original, porque un boli de frijoles puercos a lo mejor nunca se te hubiera ocurrido, ya le está creando valor a alguien más, no necesariamente a tu usuario original, si eres un paletero, pero le está creando valor a alguien. Entonces, de las cosas que te dije en la sesión pasada que te iba a dar, busca cuando cuando estés queriendo hacer cuestiones de creatividad o de innovación, que cumplan con estos dos elementos, que nuestro servicio o producto sea original, pero que también le cree valor a alguien. Ahora, tenemos que entender que existen diferentes tipos de cambio y también pudiéramos hablar de los 10 tipos de innovación y meternos a temas del Board of Innovation o de las innovaciones de acuerdo a la reunión de Oslo y demás, pero me quiero quedar con eso para no clavarnos mucho. De entre los diferentes cambios que hay cambios incrementales y cambios disruptivos. Todo eso que te estoy diciendo, por favor, empieza a analizarlo desde la óptica de tu negocio o desde la óptica de tu idea de negocio.
¿Qué es un cambio incremental? Bueno, un cambio incremental es, todos sabemos para qué sirve un lápiz, ¿no? Pues para escribir. Pero ¿qué pasa si a este lápiz le hacemos un pequeño cambio? Imagínate que este lápiz no tuviera borrador, que fuera esos lápices que son para dibujante, que no traen borrador. ¿Qué pasa si cambiamos una de las puntas del lápiz por otra punta de otro color? Entonces ya no nada más vamos a escribir, podemos escribir y podemos marcar, ¿va? Sigue sirviendo para lo mismo, no transformen mucho la funcionalidad de tu producto o servicio, pero al hacerle pequeñas modificaciones o incrementos, estás incrementando también sus funciones y sus usos. Entonces, tú puedes generar cambios incrementales en tus servicios o productos, pero también puedes tener cambios disruptivos. ¿Qué es un cambio disruptivo? Aquel cambio que transforma por completo la forma en que hacemos algo. Y qué mejor ejemplo, qué mejor ponerles a esta compañera que vemos a nuestro lado derecho, que es la máquina de escribir. ¿Sirve para lo mismo un lápiz y una máquina de escribir? En esencia, sí, las dos sirven para escribir. Pero desde el momento en que se inventó la máquina de escribir, la forma de escribir cambió por completo. La forma en que generábamos documentos cambió por completo. Entonces, estos son los cambios que también deberíamos estar buscando. Obviamente que hay cambios incrementales que nos pueden hacer la vida muy amena y pueden empezar a resolver dolores como tal. Los cambios disruptivos pueden resolver problemas. Es decir, un cambio incremental resuelve dolores, un cambio disruptivo resuelve problemas profundos, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de la creatividad y por ende de la innovación, como les decía el otro día, existen muchos elementos cuando los se han estudiado y luego los expertos en materia administrativa les encanta hacer que las 4 P's de no sé qué, que las 5 P's de no sé qué tal. Pues el estudio de la creatividad también tiene 4 P's, el proceso, el producto, la persona y la plaza o el place. Y el día de hoy nada más me quiero clavar poquitito en el tema del proceso creativo. Porque la creatividad como tal, cuando se empiezan a generar ideas, hay un proceso en el cual las personas empiezan a entran o llegan a ese proceso de inmersión en la creatividad. Entonces, ahí ha habido estudios y ahí me gustaría nada más comentarte lo siguiente. Fíjate que en este proceso creativo hay ciertos elementos, ciertos conceptos y técnicas, pero vamos a enfocarnos no tanto en el proceso, sino en el resultado de ese proceso. Voy a obviar que ustedes ya llevaron a cabo un proceso creativo para definir cuál va a ser tu nuevo producto o cuáles van a ser las modificaciones al servicio que estás dando. ¿Va? Entonces, ya que tú dices, ya tengo un producto bien innovador, bien creativo, aparte de los elementos de los que acá hablábamos, que eran que tienen que ser originales y tienen que crear valor, a mí me gustaría hacer otras 3 cuestiones que deberían de tener. Tiene que ser deseable. Tu solución, tu resultado, tu nuevo producto, tu nuevo servicio tiene que ser deseable. Y para que sea deseable tienes que estar, el diseño de ese servicio o el diseño de ese producto tiene que estar centrado en la persona. Y ahorita nos vamos a regresar a los ejemplos que vimos hace rato para que veas cómo sí cumplían con todos los casos o en qué punto se rompía algo. Después de ser deseable, tiene que ser tecnológicamente viable. Es decir, que lo puedas hacer. Porque qué padre sería en ese momento poder desarrollar una vacuna para el coronavirus. O sea, sería deseable, claro que sería deseable. Todo el mundo desea una vacuna para el coronavirus, pero ahorita todavía no es viable tecnológicamente. O bueno, capaz si ya es viable por el avance que lleva Rusia. O nos vamos con un ejemplo todavía más caricaturesco. ¿A poco no estaría bien padre poder estar sentado y luego con una maquinita de teletransportación en menos de un minuto estar en cualquier parte del mundo? ¿Es deseable eso? Claro que es deseable, pero es tecnológicamente viable. Pues ahorita no se puede, la tecnología no nos ha permitido llegar ahí. A lo mejor en algún día alguna de las generaciones después de nosotros puedan hacerlo, pero ahorita no es viable. Y para que los productos y los servicios sean viables, tendríamos que tener un approach o un acercamiento o un diseño interdisciplinario, no nada más quedarnos casados desde la parte de la ingeniería o de la parte de marketing. Tenemos que buscar a todas las personas involucradas, porque capaz si resulta que desarrollamos algo bien padre, pero el ingeniero nunca estuvo involucrado y a la hora de estar haciendo el producto,
pues en lugar de hacer 20 por minuto, vamos a estar haciendo 1 por minuto, pues ya valió cacahuate, ¿no? Y por último, tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable para ti como negocio. Si esta innovación o esa creatividad no te está generando más dinero, deja de hacerla. De repente nos centramos mucho en nuestros gustos o en lo que nosotros queremos, pero no estamos atendiendo al cliente. Y hay veces que sí, resulta que sí es deseable, sí es viable, pero a la hora de salir con los números no me dan. Y pues si no me dan, no me dieron y san se acabó. Entonces, me regreso y te dejo esta primera. Siempre que hagas, pregúntate, siempre que hagas modificaciones, que introduzcas un nuevo producto, un nuevo servicio, pregúntate, ¿es original? ¿Le crea valor a alguien? Siguiente pregunta es, ¿deseable? ¿Es viable? ¿Es rentable? Si las respuestas a todas estas preguntas es sí, dale para adelante. El producto o el servicio va a ser un éxito. Ahora, les decía hace rato el caso de los frijoles puercos. Hace rato nos rompíamos o se rompía, empezábamos, boli de frijoles puercos, sí, muy original. ¿Crea valor? Pues resulta que no le crea valor al consumidor de la calle, pero a lo mejor sí le crea valor a Chata o a Productos Santa Fe o a quien ustedes quieran y manden, ¿no? Ahora, tendríamos que llegar al siguiente punto. ¿Realmente estas empresas desean este empaque? Porque a lo mejor, viable sí es, rentable habría que correr los números, pero a lo mejor no es deseable. A lo mejor mi cliente no lo quiere. Entonces, aunque cumpla con todos los demás requisitos, ni para qué pierdo el tiempo. Uno de los problemas más grandes que enfrentan los emprendedores, y a mí por eso me encanta tanto el tema de los Canvas, o sea, que si el Business Canvas, que si el Lean Canvas, que si el mapa de empatía, que si el mapa este y aquel, es que reduce los tiempos a la hora de la construcción de proyectos. Porque antes, en los 90s y a principios del año 2000, pero era muy noventero, el plan de negocios larguísimo, que si la macrolocalización, la microlocalización, que si el tamaño del mercado. Entonces, hacías todo ese proceso, salías al mercado y ¡pum! Nadie te compraba. Ahorita lo importante de todo eso es que te permite hacer las modificaciones necesarias en el momento necesario. Vas prueba y error, prueba y error, prueba y error. Esa es la base del design thinking y esa es la base del proceso iterativo de generación de conocimiento. Salgo con un producto mínimo viable, salgo con un prototipo, no le gusta, le cambio, hasta que la gente ya se queda casada con mi producto o mi proyecto y lo saco, ¿no? Entonces, esa es la primera herramienta muy, muy sencillita de 5 preguntas que quería compartir contigo el día de hoy. Ahora, antes de pasar a la siguiente herramienta, bueno, eso también pudiera ser una herramienta y esto es más que nada un autodiagnóstico. Tiene que ver con las megatendencias. ¿Qué son las megatendencias? Bueno, antes de entrar a las megatendencias, muy probablemente viste esta imagen que está aquí en pantalla. Esta imagen, cuando recién se vino la pandemia, cuando recién nos mandaron a esa cuarentena que parece eterna, se hablaba de, a ver, es cierto, se viene un problema y un conflicto económico bien fuerte, va a haber sectores que van a verse muy afectados, pero también va a haber sectores que se van a ver beneficiados. ¿Quiénes son los sectores más afectados? Pues los primeros son el turismo y el entretenimiento. Ya dijo el gobernador que lo último que se va a abrir aquí en el estado son los antros. Sí están abriendo los bares, pero con las medidas súper cautelares. O sea, ya no es la misma experiencia ir al antro. Ahora, yo sé que ahorita el turismo se está retomando, pero hay mucha gente que no quiere todavía turistear, tiene miedo, tenemos miedo. Tenemos miedo de agarrar un avión, tenemos miedo de agarrar de traer cosas a lo mejor de China a través de esos contenedores. La venta de automóviles se ha caído. Si estamos guardados, ¿para qué necesitamos carro? Oye, no hay dinero, pues, si no hay dinero que se está moviendo, pues nadie está comprando cosas, nadie está construyendo. Entonces empieza a caer también la manufactura, el servicio financiero. La educación ahorita está entrando en un proyecto, en un problemón. Se viene un problema muy fuerte a nivel mundial en el tema educativo. ¿Qué va a pasar con estos 2 años? ¿A poco un niño puede aprender a leer sentado enfrente de una tablet o enfrente de una laptop? ¿Qué va a pasar con todo lo que se está perdiendo? El día de ayer estaba en un webinar para la comunidad del TEC de Monterrey con Bill Gates y él hablaba de todo lo que se iba a perder en temas de habilidades blandas porque los chavos o los niños no están yendo a los centros educativos.
No es nada más el conocimiento que no te llega, sino las habilidades de socialización. Y pues bueno, ¿quiénes sí están saliendo beneficiados? Agricultura, el e-commerce. ¿Quién de aquí no ha comprado algo a través de las aplicaciones, tecnologías de la información? Todo el tema de cuidado personal y de salud, el retailing. Hay estudios que dicen que durante la pandemia los supermercados vendieron más que nunca. Y obviamente el tema de los servicios médicos, ¿no? Entonces, sí hay ganadores, hay muchos perdedores, pero también hay ganadores. Ahorita, ¿por qué te estoy diciendo eso que ganó? Porque desde hace algunos años se acuñó este tema o estuvimos hablando mucho del tema de las megatendencias. ¿Qué es una megatendencia? No es otra cosa que una visión de futuro a partir de lo que está sucediendo ahorita. No son ocurrencias, no son buenos deseos. Todo está basado en temas de cambios científicos, en estudios sociológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la evolución de la sociedad como tal. ¿Sirven para algo las megatendencias? Claro que sirven para algo. Nos sirven para darnos cuenta y aprovechar las oportunidades que se están planteando. Por ejemplo, tenemos el caso de India. Hace muchos años, India se dio cuenta que el software y las tecnologías de la información iban a ser muy importantes. Y ahorita India es uno de los principales, si no es que es el principal productor o desarrollador de software a nivel mundial. Y ha generado, entonces, porque no es lo mismo y no le pagan a lo mismo, con todo el respeto, a un peón que a una persona que está desarrollando una aplicación. Entonces, tendríamos que estar buscando desarrollar más capacidades. Yo sé que me fui de paso, pues, pero si es un tema de orientación de política pública para el tema del software. ¿Hacia dónde nos estamos orientando nosotros? Tanto como Estado, como región, como país, pero también como empresa. No resulte que de repente alguno de ustedes diga que quiera abrir una tienda de beepers. No sé si se acuerdan de lo que era el beeper. Que el beeper fue el abuelito de los mensajes de texto a nuestro celular. Tú marcabas un teléfono, dabas un NIP o una clave y a esa persona le llegaba un beep y decías, tírame un bipazo, y el bipazo no era otra cosa que un mensaje de texto. Abrir en este momento una tienda o una fábrica de beepers, ¿sería un buen negocio? Claro que no, porque eso ya quedó atrás, es tecnología. Entonces, ¿cuáles son estas 7 megatendencias analizadas? Esas megatendencias están analizadas por el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC. Son estas 7. Consumidor ecológico, educación personalizada, bla, bla, bla. Me voy de una por una. ¿Qué es el consumidor ecológico? Es aquel consumidor que está más consciente del cuidado del planeta, que está pendiente del orgánico. Lo orgánico se vende más caro. Ya está ahí estos temas de legislación para evitar el tema de las bolsas de basura. Y no nada más eso, las nuevas generaciones ya traen este chip integrado. O sea, somos nosotros los más grandes los que a lo mejor andamos de que todavía me da bolsa, le cargo una bolsa. Pero los nuevos, los jóvenes, la generación Z y ya la mayoría de los millennials andan cargando su bolsa en el carro. Pero ya lo hacían de corazón, no porque fueran forzados. Entonces tenemos que empezar a ver de qué manera nuestro producto puede entrar a esa mega tendencia del consumidor ecológico. Siguiente tendencia, educación personalizada, vitalicia y universal. Este webinar, hasta donde tengo entendido, está siendo grabado y después este webinar se va a subir a la plataforma de Webinars Puro Sinaloa. Si alguien no pudo entrar pero le interesa el tema, lo puede ver a la hora que le dé su gana. Es más, puede estar acostado cómodamente a las 3 de la mañana mientras se come una bolsa de Doritos aprendiendo de estos temas. Pero también existen otras plataformas como Coursera, como Udemy, como muchas plataformas especializadas en ciertos temas y uno puede irse especializando. Entonces, y ahora con la situación de la pandemia, esto se va a venir todavía más fuerte. Siguiente punto, mercadotecnia personalizada. La gente quiere productos hechos a la medida, productos. Si ustedes entran a Nike, pueden diseñar su propio tenis. ¿De qué manera puedo yo personalizar? La gente quiere, recuerdan lo que decíamos el martes, originalidad, quieren que la gente, o sea, quieren tener un producto propio que nadie más tenga, ¿va? Y bueno, hoy no vamos a hacer calistenia porque sí tenemos un poquito de tiempo. Tenemos que empezar a ver el mundo como un gran centro comercial. Te voy a compartir la pantalla, pero quiero compartirte el sonido de ese pequeño video que quiero que veas. Mi nombre es Paola Godoy, soy diseñadora y creadora de la marca Paula Foster, de acá de Culiacán, Sinaloa. Mi familia es totalmente dedicada a la agricultura.
me voy a estudiar a Guadalajara, diplomados en diseño, pintura y así. Estando en Guadalajara me doy cuenta que hay un chorro de tiendas que van empezando con marcas mexicanas 100%. Entonces cuando yo me regreso a Culiacán, me latió un chorro eso, lo mexicano. Me di cuenta que la verdad son cosas súper bien hechas, bien padres. Y pues así es como surge mi inquietud de crear una marca que fuera 100% mexicana. Y más que nada, crear algo en Sinaloa y en Culiacán, pues que no había en ese entonces, ¿no? Entender el proceso del zapato sí es algo complicado cuando no vienes de familias que son zapateros, que tienen fábricas y así. Cuando iniciamos la marca, la verdad sí yo estaba muy verde en este rollo del diseño de calzado, ¿no? Y por lo mismo empecé como a investigar mucho, empecé a comprar libros de cómo es todo esto, ¿no? Es demasiado el trabajo que hay detrás de un zapato y es algo que conforme iba avanzando el proyecto nos íbamos dando cuenta y cada diseño tiene su chiste, cada diseño tiene como su esencia, entonces cada uno te presenta retos diferentes, ¿no? Sí, obviamente, pues hay un chorro de consumo americano, chino, etcétera. Pero la verdad es que los mexicanos no nos damos cuenta del potencial que tenemos aquí. Cuando recién iniciamos con estos proyectos de irnos a la búsqueda de materiales, de fábricas y así, sí fue como mucha gente nos decía, es que están locos, ¿cómo van a empezar a diseñar zapatos? No son zapateros, no tienen familia, o sea, ustedes dedíquense a lo que cada familia de ustedes hace, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer una marca local siendo que pues aquí no había cultura, ¿no? De consumir mexicano, de consumir algo hecho aquí, ¿no? Pero pues gracias a Dios nos fue súper bien y callamos muchas bocas de que nos decían que no podíamos y lo logramos. Sí, cuando veo a chavas con la marca, con Paula Foster, para mí es como wow, o sea, se me hace lo máximo. Para mí es como mi motorcito que me está, cada vez me motiva y me motiva más el ver que pues cada vez me voy encontrando más pares caminando por la calle, ¿no? Lo que más me llena de tener mi marca es eso, que no me siento como que tengo que hacerlo por necesidad, por trabajo. Es más que nada porque es lo que a mí me mueve como persona y lo que me mueve como ser humano, ¿no? A estar en constante movimiento, en constante desarrollo, no sé si mental, no sé si físico. Para mí es como una manera de vivir, ¿no? Paola Godoy, ganadora del premio a la empresaria joven del año 2019, no, el segundo premio creo que fue hace unos 3 años, a la empresaria joven del año del estado de Sinaloa. Vende productos, ha mandado zapato a Europa. Y aparte de eso ha desarrollado otra marca que se llama P de Pijama, donde hacen pijamas así tipo como las de Hugh Hefner, el señor de Playboy, o sea, de estas de seda, todas acá, padrotonas. Y también las manda a cualquier parte del mundo. Y ella se ha metido mucho en estos temas. O sea, ella siempre vio a sus productos como para que se vendan en la web. Y no se queda de que voy a venderlo aquí en Culiacán, no voy a venderlo. A donde ella le piden, ella lo manda. Tenemos que empezar a ver el mundo como un gran centro comercial. Siguiente megatendencia, nueva estructura demográfica y familiar. Miren, hay un tema de bono demográfico, también es el papel de la mujer. ¿Qué pasa? La mujer ya quiere desarrollar, ya no vivimos en los 50 donde la mujer se quedaba guardada y vamos a hacer, y te vas a quedar atendiendo a los hijos o las mujeres nada más para esto están, al contrario. Estamos viendo una revaloración, estamos dándole el lugar que siempre le correspondía a la mujer, estamos viendo este cambio y eso también genera oportunidades de negocio. Entonces tendremos que ver, oye, y si la mujer tiene hijos, pues entonces tendremos que ver dónde deja los hijos, ¿no? ¿Cómo le vamos solucionando esos problemas? Y también el problema, la situación de la geriatría. A mí me gusta poner mucho el caso de mi papá, y donde lo ven, el señor tiene 70 años, pero juega golf, todos los días hace ejercicio, meditación, bueno, se acaba de hacer estudios y el amigo andaba todo emocionado porque le dijeron que no parecía de 70 años y que traía la presión como un chavalo de 15 años. Pues. Entonces, él tiene 70 años, ya está jubilado, tiene doble pensión, pero resulta que nos quedamos clavados con otros segmentos de mercado. ¿Por qué no estamos atendiendo estos segmentos de mercado desatendidos? Obviamente a él no le importa que si la playera diga tal o cual cosa, él quiere ropa cómoda, él quiere ciertas situaciones, no estamos atendiendo al tema de la geriatría. O sea, él tiene 70 años, pero como él hay muchas personas
que todavía tienen ese nivel. Yo sé que vivimos en un país en el que los adultos mayores se quedan con sus hijos, pero existe un nicho de mercado importante que estamos obviando. ¿Y por qué les pongo ese caso? Porque así como ese nicho, pues también es el tema del bono demográfico y también es el papel de la mujer, y nos quedamos clavados siempre en los mismos nichos de mercado. Siguiente punto, y salud, biotecnología, nanotecnología, nutrigenómica, creación de alimentos altamente nutritivos, pero con buen sabor y funcionales, las consultas virtuales que ahora se vienen tanto, todo el tema de la telesalud, todo este tema nos puede servir para analizar esta nueva megatendencia. Y por último, la última tendencia es la virtualidad cotidiana, que tiene que ver con el uso de las TICs en las actividades de la vida cotidiana y ahora no comunes. Especialmente los más chavos, yo estoy seguro que más de algunos que vas a altas horas de la noche en el celular o en la tableta o jugando y demás, ¿no? Entonces, ya estamos cambiando, la forma está cambiando, no podemos seguir vendiendo lo que vendíamos antes. Entonces, para cerrar ese tema, irnos con el último tema que es el más extenso del día de hoy. Si nosotros analizamos estas megatendencias contra los sectores que fueron los potenciales ganadores, pues vemos que se parecen un chorro, ¿no? O sea, el e-commerce, mundo como un centro comercial. Temas de salud. Bueno, pues temas de e-salud, por acá está. Virtualidad cotidiana, tecnologías de la información. Consumidor ecológico. Bueno, pues por acá. La agricultura y tema del procesamiento. Entonces, no nos sorprendamos que los ganadores o los posibles ganadores estén en verde cuando ya desde hace tiempo nos decían que eso era lo que venía. Simplemente se adelantó. Entonces las megatendencias ya están aquí. Habrá quien esté en contra o que esté todavía de que no, es que yo no quiero el Zoom. Es que cuando esto regrese, esto no va a regresar. Ya nos dimos cuenta de la comodidad de poder tener reuniones desde la comodidad de tu hogar. Entonces ya la gente no va a gastar en otras cosas. Tenemos que entender que el mundo cambió, que el consumidor cambió y nosotros como empresa tenemos que cambiar, porque si no nos vamos a quedar atrás y nuestra empresa se va a morir. Con todas las letras. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, por último, me gustaría dejarte una herramienta. Obviamente, esa es una herramienta, no significa que para todos aplique ni aplica todos los pasos, simplemente son herramientas que te puedan servir en el tema de la construcción de productos y procesos innovadores. Pueden ser innovación hacia afuera o puede ser innovación hacia adentro, ¿no? Y es algo que se llama el Freak Method. ¿Por qué se llama el Freak Method? Así le pusimos. ¿Qué es un freak? Pues un freak es de acuerdo a la traducción, un freak es una persona rara o extravagante. Y este método freak está basado en un libro, en una serie de libros escritos por estos dos autores que se llaman Stephen Levitt y Stephen Dobler. Uno es economista y el otro es periodista. Pero ellos analizan la política, analizan la economía en lo políticamente incorrecto. Ellos buscan explorar el lado oculto de lo que nos afecta. Entonces ellos tienen esta serie de libros, Freakonomics y Super Freakonomics. Freakonomics tiene un muy buen documental en Netflix, lo pueden encontrar así como Freakonomics. Está muy padre, dura 1 hora y es muy entretenido. Y luego tienen la segunda parte de Super Freakonomics. Y después sacaron un tercer libro que es de donde se basa eso que estamos viendo, que se llama Piensa como Freak. Entonces, ellos, por ejemplo, hablan de cuáles son los efectos de la legalización del aborto en Estados Unidos. O cuál es la relación que tienen el Ku Klux Klan, este grupo de ultraderecha, racista, horrible en los Estados Unidos, y los agentes de bienes raíces. O sea, la gente que vende casas y terrenos. O cuáles son los patrones socioeconómicos del naming. O sea, si realmente ponerle un nombre a un niño va a afectar su futuro desempeño. Y por lo general, cuando esto lo llevo a platicar con chavos más jóvenes, les digo, imagínate que llega un joven ahorita que tiene 25 años y te dice que se llama Wisin o que se llama Brian. ¿A qué crees que se dedica? ¿A qué crees que se dedica el Brian y el Kevin? Y la otra es, tú tienes al Brian, tú tienes el currículum del Brian y tienes el currículum de Emilio. Y son exactamente los mismos currículums. Solamente que uno dice Brian, así con BRA, Brian, así como se escucha, y el otro dice Emilio. Estos señores dicen que la gente instintivamente va a tomar a Emilio.
estén bien o estén mal, ellos tienen sus razones y ellos hacen todo ese desarrollo. Pero la parte interesante de ellos es que te hacen pensar por completo fuera de la caja y diseñaron una especie de recomendaciones las cuales un servidor modeló. O sea, este modelo que ustedes ven aquí realmente no existe. Este es un modelo que yo inventé basado en lo que ellos hicieron para efectos de académicos, vaya, por decirlo de alguna forma. Hay ciertas bases del método Frick, todas estas son. Si el problema todavía existe, pues seguro que todavía hay gente que está ahí. Necesitamos pensar de lado. Los incentivos mueven al mundo. Tenemos que saber qué medir y cómo medirlo. La sabiduría convencional con frecuencia es errónea. La correlación no equivale a causalidad entre la gente más. La gente busca confirmar lo que piensa. Lo que decíamos ayer, Luis, el martes, la gente busca información que valide lo que piensa, no información que contradiga lo que piensa. Entonces, es bien complicado ese tema. Solemos adaptar las visiones de nuestros amigos, familiares y colegas. ¿Recuerdan ayer, el martes que hablábamos de mentalidad gregaria? Sí, sí es cierto. Estamos demasiado ocupados para pensar, en fin. Me voy a ir bien rápido porque ya vamos un poquito atrasados, pero empezamos un poquito tarde, entonces prefiero no, me voy a comer un poquito después si no hay problema con Pati para que alcancemos a ver todos los puntos. Primer punto, miren, por lo general esta parte me gusta hacer ciertas preguntas, pero por causa del tiempo me voy a ir y les voy a platicar lo que pasaría. No sé si ustedes conocen el método Centinela, que es el método con el cual se ha estado monitoreando en nuestro país el tema de la pandemia. O sea, esa es la forma en la que vemos si realmente estamos en rojo, en amarillo, en anaranjado, lo que sea. Por lo general a mí me gusta preguntarle a la gente y agarrar así al azar y decir, oye, ¿tú crees que la implementación del método Centinela es correcto o es incorrecto? Y la gente me empieza a dar su opinión. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero luego yo les pregunto si alguno de ellos es epidemiólogo o si sabe realmente de temas de medicina. Y luego me dicen que no. Entonces, yo paso a una siguiente pregunta donde yo le pregunto a la gente que si me escucha si cree que las medidas de AMLO son las correctas para atacar el contexto mundial y los retos que enfrentamos como país. Y aquí sale el chairo y el fifí, ¿no? Y se enfrentan y cuánta cosa. Y yo les pregunto si realmente son economistas o son financieros. Y muchos de ellos, la mayoría no lo son. Porque resulta que tenemos el buenísimo hábito, y digo tenemos porque yo lo he hecho, de dar opiniones y consejos sobre cuestiones que son ajenas a nuestro conocimiento. O sea, para todo tenemos una opinión. Para todo tenemos una opinión. Y nos quedamos casados con esa opinión. Y eso se llama ultracrepidarianismo. Entonces, porque resulta que en la mayoría de los casos hay un costo mayor o percibimos un costo mayor en decir no lo sé que en estar equivocados. O sea, yo prefiero equivocarme a decir no sé. Entonces, cuando hacemos eso, simulamos que sabemos y protegemos nuestra reputación. Cuando lo que deberíamos hacer es decir no lo sé, pero quizás pueda averiguarlo. Entonces, necesitamos empezar como empresa y como proveedores a decir no sé hacer ciertas cosas, pero lo puedo averiguar. Necesitamos feedback de nuestros clientes. Tenemos que hacer experimentos de campo. Tenemos que preguntarle. Tenemos que rodearnos de personas que realmente sepan. No por el hecho de que nosotros tengamos muchos años en un negocio o que seamos expertos en la construcción o en un servicio, significa que lo sabemos todo. Debemos tener el valor y la humildad para aceptar que no lo sabemos. Pregúntate cosas. Pregúntate qué es eso que no sabes de tu cliente que pudiera servir para mejorar tu servicio o tu producto. A lo mejor resulta que llegan puros hombres a tu negocio, pero no te has dado cuenta que son hombres casados o que son hombres solteros o son hombres divorciados. ¿Qué necesitas saber de tu cliente? ¿Necesitas conocer más sus gustos? ¿Necesitas conocer más sus hábitos de consumo? ¿Qué necesitas saber de su cliente? A lo mejor resulta que tú crees que le estás resolviendo un problema con tu servicio y realmente le estás resolviendo o solucionando otra cosa. Y tú le estás queriendo vender un champú para, no sé, para la caída del cabello, pero resulta que te lo están comprando porque les pinta las canas.
y tienes que hacer ajustes en la forma en la que estás vendiendo. No lo sabes todo. Entonces, el paso número 1 del método Freak es ten la humildad de decir, no lo sé, pero quizás pueda averiguarlo. Paso número 2, y te cuento, este es un caso verídico de un cliente que tuve. Kybernos AC es una asociación civil a nivel nacional que busca liderazgos juveniles. Esos liderazgos jóvenes son alrededor de 2,000. Ay, caray, casi se me va el agua por otro lado. Perdón. Son cerca de 2,000 jóvenes divididos en 35, aquí tengo un pequeño error, colectivos de todo el país. Es decir, el colectivo Sinaloa, el colectivo Sonora y demás. Son 35 porque hay estados que tuvieron por azares del destino 2 lugares. ¿Qué hace este colectivo de líderes? Pues ellos buscan que estos colectivos, que son jóvenes entre 18 y 35 años, promuevan agendas de corresponsabilidad local, social. Es decir, a ver, tú te dedicas a temas de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué puedes hacer para que el tema de protección de niños, niñas y adolescentes llegue a más personas? No, pues quiero hacer un taller, quiero hacer eso, quiero hacer aquello. Entonces, Kybernos en su momento le daba a cada capítulo un estipendio de alrededor de 100,000 pesos. Y aparte de eso, le daba apoyo en las televisoras locales. Y si el proyecto era muy bueno, te lo llevabas a TV Azteca Nacional. O sea, resulta que para todos estos proyectos sociales locales había un apoyo nacional y tenías quien lo promoviera. O sea, increíble. Para los líderes que quieren que su causa llegue a más gente, pues esto era el santo grial, ¿no? O sea, me estás dando dinero para que haga lo que yo quiera y luego aparte me vas a dar espacio en la televisión, pues qué padre, ¿no? Pues resulta que el problema es que de esos 2,000 jóvenes que habíamos por acá, en el momento cuando se hizo el estudio, nada más había 400 que estaban activos. Y el director del programa, un tipo muy, muy inteligente de Quintana Roo, el maestro Espinosa, me dice, Francisco, me dice, estoy desesperado porque no sé cómo hacer para que las 400 personas participen. O sea, ellos tenían un reto, pero él ni siquiera sabía cuál era el reto. Él me decía, yo lo que quiero saber es por qué la gente no participa. Y al saber por qué no participa, yo puedo hacer los cambios para que la gente participe. Pues ya nos metimos a hacer la investigación y demás y le dije, yo creo, maestro, que tenemos que cambiar la pregunta, tenemos que atacar el problema de otra forma. ¿No será que lo que tenemos que preguntarnos es si realmente están las personas correctas dentro del colectivo? Porque no puede ser posible que les estés dando todo y que solamente el 20% esté activo. Y si ya nos dimos cuenta que las personas no son las correctas, pues entonces, ¿cómo le hacemos para que las personas correctas entren a tu colectivo? Entonces, desarrollamos todo el proyecto basados en estas dos preguntas. Cambiamos la pregunta. Dejamos de lado el por qué la gente no participa a cómo hacemos para que las personas correctas lleguen al colectivo. Entonces, el segundo punto es, cambia la pregunta. Es casi seguro que si planteas la pregunta equivocada, vas a obtener la respuesta equivocada, porque tendemos a concentrarnos en la parte de un problema que nos molesta. Oye, resulta que no me doy cuenta, pero la gente se está comiendo el inventario. Quiero evitar que la gente se coma el inventario. Entonces empiezo a poner castigos para cuando no hace el inventario y tas. Pero resulta que eso es lo que nos molesta cuando no nos hemos dado cuenta que quizás la situación o la solución es bien sencilla y lo que tenemos que hacer es cambiar la hora de comida. Porque estás comiendo, la gente está comiendo a las 3 de la tarde y llega a las 7 de la mañana, son un chorro de horas de trabajo seguidas y por eso la gente se está comiendo tu inventario. Si les pones la hora de comida antes, pues ya no tienes que hacer las otras. Cambia la pregunta, analiza el problema desde otra perspectiva. Yo te pongo este ejemplo. Imagínate un concurso de comer más tacos. Gana la persona que come más tacos en menos tiempo. ¿Cómo le harías? La respuesta por lo general es, o la pregunta que se hace a alguien es, ¿cómo le hago para comer más tacos? O sea, si gana el que come más tacos, yo me preguntaría, ¿cómo le hago para comer más tacos? Pero y si cambiamos la pregunta y en lugar de preguntarnos eso decimos, ¿cómo le hago para que los tacos sean más fáciles de comer? Entonces ya las formas empiezan a cambiar, porque si a lo mejor es, ¿cómo le hago para comer más tacos? Es, bueno, no voy a comer en 2 días para tener el estómago vacío. Pero cuando dices, ¿cómo le hago para que los tacos sean más fáciles de comer? Entonces a lo mejor agarras el taco y le quitas la verdura
no le pones limón y a lo mejor el taco lo partes a la mitad y te metes 2 tacos al mismo tiempo. No lo sé. O sea, es a lo mejor un ejemplo muy tonto, pero al estar cambiando la pregunta, cambiamos el approach y podemos resolver el problema de mejor forma. Y en ese inter tenemos que eliminar las barreras artificiales. Cuando alguien te diga, ay, no se puede, pues mira, a los rarámuris y les dicen que no se puede correr un ultramaratón y ellos corren ultramaratones con guaraches. ¿Va? Deja de lado las barreras artificiales. Cambia la pregunta. Y aquí te dejo otras preguntas. ¿Qué idea de negocio se te han ocurrido? ¿Qué problemas estás queriendo resolver? ¿De qué manera has afrontado esos problemas? ¿Ya intentaste cambiar la perspectiva? ¿Qué barreras has enfrentado que puedas eliminar? ¿Va? Cambia la pregunta. Tercer punto. Miren, yo creo que el ser humano es el ser más miserable del mundo. Como ser somos una especie miserable. ¿Por qué? Porque permitimos que pase esto de aquí abajo. O sea, hay gente que se está muriendo de hambre y hay lugares en donde se echa a perder la comida. Y a lo mejor, y resulta que decimos que la gente se está muriendo de hambre en el mundo porque no hay suficiente alimento. No es cierto. Alimento hay. El problema es que no llega a quien tiene que llegar. Entonces, esto lo podemos ver. Yo estoy seguro que quienes vivimos aquí en Sinaloa, en Culiacán, hemos visto en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por las carreteras y hemos visto estos cerros de tomate que se están echando a perder cuando hay gente que se está muriendo. Y no me voy muy lejos. El año pasado también estuve trabajando mucho con la Universidad Tecnológica de Bahía Banderas y cuando sacábamos ese tema, los jóvenes me decían, porque Bahía de Banderas es donde está Nuevo Vallarta, trabajan mucho con los hoteles, y decía que los dueños de los restaurantes, los dueños de los grandes hoteles, el buffet, lo que sobraba del buffet, le echaban cloro para que la gente no se llevara la comida. O sea, en lugar de sobrar lo que ya lo que se iba a perder, había hoteles que por política le echaban cloro y lo tiraban para que la gente no se lo comiera. Entonces, resulta que tenemos un problema donde si el problema es que la gente se está muriendo de hambre, la solución no es sembrar más, la solución es llevarle ese alimento a las personas. Entonces debemos atacar las causas. Debemos de dejar de atacar las causas y concentrarnos en las raíces. El siguiente punto es busca constantemente la causa raíz. Oye, mi cliente está dejando de venir. ¿Por qué no viene? ¿Es por la pandemia o es por otra cosa? ¿No será que nos estamos concentrando en las causas y no estamos atacando verdaderamente el problema? Tengo un problema bien grande de rotación. ¿Cuál es el problema de la rotación? Resulta que a lo mejor no estoy pagando lo suficiente. Y subes el sueldo y la gente sigue teniendo rotación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No será que la causa realmente es que tu jefe de ese sector es un tipo o es una mujer con muy mal carácter? Busca la causa raíz de los problemas al interior de tu empresa. Tercer punto. Cuarto punto. ¿Cómo te comerías un elefante? Pues la respuesta es, uno se come un elefante a mordidas. Y luego aquí este es un chiste malísimo, es cómo matas un elefante morado, pues con un rifle para matar elefantes morados. ¿Cómo matas un elefante rosa? Pues al elefante rosa lo empiezas a ahorcar y ya que el elefante rosa se empieza a poner morado, vas por el rifle para matar elefantes morados y ¡pum! Lo matas. Son chistes muy, muy malos, pero si se los cuentan a niños, los niños se van a atacar de la risa, se los aseguro. Entonces, piensen como niños. Hay ideas preconcebidas que hay veces que descartamos porque parecen insólitas o parecen tontas, pero para los niños o esta visión de niño no es mala, pues. Ahora, hay que saber cuándo separar las ideas buenas de las ideas malas. Déjalas que se asienten un poquito. Hay veces que las mismas ideas al segundo o tercer día ya empiezan a apestar y esas ideas descártalas. Pero no descartes una idea solo porque al principio te parezca completamente ridícula. Hay veces que las ideas más ridículas se vuelven grandes, grandes ideas. Piensa como niño. Piensa en grande. Perdón, no pienses en grande, piensa en pequeño. Los niños piensan en lo corto. ¿Va?
Y de repente vemos problemas bien grandes y creemos que no tienen por dónde atacar y queremos atacar todas las partes. No, 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 como el elefante, poco a poquito. Por lo general los grandes problemas son un cúmulo o una revoltura de pequeños problemas. Resuelve uno poquito y otro poquito y otro poquito. Va, por favor. Me voy un poquito más rápido, dice, busca pequeños, dice, haz preguntas pequeñas. Hay veces que las preguntas pequeñas y las soluciones pequeñas pueden generar grandes cambios. Busca esos lugares donde tienes que atornillar la tuerca para generar cambios interesantes. Deja de lado lo obvio, empieza a hacer preguntas como esta. Si las úlceras son causadas por estrés y comida con muchas especies, porque hay personas con poco estrés y dietas muy pesadas que no tienen, pocas, porque hay personas que viven bien a gusto, bien a tu madre y comen sano, pero tienen úlcera. ¿No será entonces que hay un problema fisiológico? ¿No estaremos obviando a lo mejor alguna bacteria? Y resulta que realmente las úlceras no las causan la comida irritante, sino una bacteria que estamos agarrando en otro lado. Piensa como niño, si conducir borracho es peligroso, sí, lo sabemos, pero caminar borracho. Ese tipo de preguntas son las que tienes que empezar a hacerte en tu negocio. Y también busca temas de gamerización. ¿Qué es la gamerización? Pon retos. Si vienes 4 veces, a la quinta te regalo algo. En fin, etcétera. Busca satisfacer al niño que todos llevamos dentro. Cuarto punto, piensa como niño. Me voy por los 2 últimos. ¿Por qué somos el segundo país más obeso? Y ahorita está muy de moda por la prohibición que acaba de haber en Oaxaca. Pues resulta que realmente somos el segundo país más obeso. No porque tengamos comida bien deliciosa, no por las gorditas, no por las flautas, no por el pan, sino porque la comida se ha abaratado con el tiempo. Pero no toda la comida ha bajado de precio. Algunas frutas y verduras cuestan más hoy en día. Es más, de hecho, hay estudios que dicen que una ensalada te cuesta hasta 8 veces más que una comida de altas calorías vacías. Entonces, resulta que la comida chatarra es de un precio muy bajo y la comida sana es un precio muy alto. O sea, si tú te quieres desayunar en la mañana un smoothie del licuado de proteínas con kale y cuanta cosa, pues te va saliendo 70 pesos hacerlo en tu casa. Ahora imagínate cuánto te lo van a vender afuera. Y una persona que tiene una labor muy física, pues claro que no va a querer eso, ¿no? Entonces, miren, aquí está una dieta altamente nutritiva, cuesta hasta 10 veces más que una dieta de comida chatarra, con todo lo que eso implica. Esto es un perfecto ejemplo de lo bien que funciona un incentivo económico. Este no es un resultado deseable, pero hay veces que los incentivos económicos funcionan. Hay que saber diseñar los objetivos económicos. Diseña bien los incentivos. Y esos incentivos pueden ser para tus clientes, pero también pueden ser para tus colaboradores. Hay veces que estamos diseñando incentivos que no están bien diseñados. Hay veces que queremos solucionar con una palmadita lo que se puede solucionar con un billetito. Hay veces que queremos solucionar con un billetito lo que se puede solucionar con una palmadita, con reconocimiento. ¿Por qué tenemos que diseñar bien los incentivos? Porque no todo mundo reacciona igual a los mismos incentivos. Pero cuando se trata de un incentivo económico, el tamaño importa. Cuando la gente o cuando los vendedores, el premio es grande, le echan más ganas. Eso está comprobado. Es cierto, los incentivos económicos no son perfectos. Hay que meternos en la cabeza del otro para ver qué es lo que de verdad le importa. Y hay que tener cuidado con los incentivos perversos. ¿Qué es un incentivo perverso? Cuando creemos que vamos a generar algo, pero nos sale peor el caldo que las albóndigas. Y hay un incentivo perverso que se estuvo dando muy famoso, se le llama efecto cobra. Y ahorita se puso muy de moda este incentivo con los programas de gobierno federal. Yo creo que de ahí viene mucho de las críticas a ciertos programas a gobierno federal, especialmente este que se llama Sembrando el Futuro, Sembrando Vida creo que se llama. Programa Sembrando Vida lo que hacía es que por cada hectárea de frutales sembrados, el gobierno daba un incentivo. Pues resulta que muchas personas empezaron a talar selva para sembrar frutales. Entonces, ¿qué pasó? Oye, el incentivo era una buena intención. Sí, pero resulta que tuvo un efecto, una externalidad negativa que no se consideró. Porque resulta que la gente se está fregando la selva por sembrar unos frutales que muy probablemente se les sequen, porque a lo mejor ni siquiera están
preparados para sembrar frutales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de incentivos también en nuestras empresas. ¿Va? Ahora, nunca creas que la gente hará las cosas solo porque es lo correcto, ¿no? Va a haber gente que tus incentivos te los puede tumbar. Qué bueno que te tumbó los incentivos. Qué bueno que le encontró el hoyo a la Matrix. Dale las gracias porque te está enseñando algo que tienes que modificar. Oye, resulta que pues a lo mejor estás en un tema de home office y lo estás queriendo hacer híbrido, pero resulta que la gente prefiere quedarse en su casa y encuentran la forma en quedarse siempre en su casa. Bueno, pues vamos viendo de qué manera ese incentivo hace para que siempre, si vayan un día a home office, otro día a la oficina, un día a home office, otro día a la oficina, ¿no? Diseña bien los incentivos, ¿no? Y por último, método Freak. Ustedes pueden ver aquí a mano derecha al rey Salomón. El rey Salomón, el hombre más sabio en toda la historia de la humanidad, conocido por este pasaje bíblico en donde llegan dos mujeres con un niño pequeño y le dicen, oye, pues este hijo es mío, y las dos decían, este es mío, no, este es tuyo. Entonces ahí se estaban peleando. Dice, venimos contigo que nos digas qué tenemos que hacer, y dice, vamos a partir el chamaco a la mitad y la mitad para cada quien. Entonces la que no era su mamá dice, adelante, hay que matarlo, hay que partirlo, y la que sí era su mamá es, déjenle este niño a ella, que se quede con ella, yo no quiero que lo mate. ¿Qué decide el rey Salomón? El rey Salomón va y agarra y dice, maten a la mujer que quería que cortaran al niño, esa no es su madre, y denle el niño a su verdadera madre. ¿Qué tiene que ver esta historia del rey Salomón con, con el vocalista de Van Halen, David Lee Roth? Pues resulta que en los 80s, cuando esta banda norteamericana de rock, de glam rock, que era muy famosa, él en lo particular tenía una fama de divo. O sea, él llegaba y cuando de repente se volvía loco y rompía y hacía un relajo ahí en su camerino. A los años, ya que él después se retira, le preguntaron que si a qué se debía que él fuera tan divo, y les dice, es que yo no era divo, yo estaba jugando un juego. Yo, caray, les dice, ¿cómo que jugando un juego? Yo estaba viendo si realmente estaban poniendo atención a los requerimientos que nosotros hacíamos. ¿Cómo está eso? Resulta que ellos tenían unos requerimientos bien extraños. Ellos, cuando iban a montar o cada vez que iban a tener una presentación, él pedía que todo el camerino fuera completamente blanco, que hubiera quién sabe qué tanto número de refrescos de lata, tantas cocas, tantas fantas, no sé qué. Pero había en lo particular una cosa, y si era martes comida china, miércoles comida tailandesa, jueves así. Pero había una cosa bien extraña, él pedía un tazón con M&M's, pero no podía haber M&M's de color café. O sea, podían ser solamente rojos, solamente azules, pero no podía haber M&M's de color café. Entonces, cuando él llegaba a la presentación y llegaba a su primer, al camerino, lo primero que hacía era, se iba entendidísimo a ver el bowl, a ver el trastecito, a ver si había M&M's cafés. Si encontraba M&M's cafés, el vato se ponía como loco y rompía todo. Le dicen, ¿pero por qué lo hacías? Mira, dice, si no me están poniendo atención en una cosa tan sencilla como que no quiero M&M's cafés en un trastecito, en un bowl, seguramente no pusieron atención a los requerimientos técnicos para yo dar el concierto. Y yo quiero que mis fanáticos, mis clientes, realmente tengan un concierto de calidad. Entonces, él ponía esa pequeña trampa. Dice, yo no me puedo ir a montar a ver si pusieron o no pusieron el render, o si pusieron la bocina que yo pedí o el micrófono. Dice, pero sí puedo verificar los M&M's. Y luego aparte lo ponía así en un lugar perdido en el espacio, pues. Entonces dice, era la única forma que él verificaba que realmente hubieran leído el contrato y los requerimientos de pe a pa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Preparan trampas. Se meten a la teoría de juegos. Porque una persona que está mintiendo o engañando va a responder de una manera diferente a un incentivo, a una persona honesta. Hay que preparar trampas para tus clientes. Hay que preparar trampas para tus proveedores. Hay que preparar trampas para tus empleados. Trampas en el buen sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos filtrar a nuestros clientes de nuestros no clientes. Tenemos que filtrar a nuestro proveedor para ver si realmente nos va a poder surtir cuando nosotros necesitamos que nos surtan. Necesitamos ver si el trabajador se va a poner la camiseta con nosotros. Es mejor, y aparte como mexicanos tenemos esta pésima cultura organizacional de contratar rápido y despedir lento, cuando tiene que ser contratar lento y despedir rápido.
más vale que tu nuevo colaborador o tu nuevo empleado o la nueva empleada le des las gracias rapidito o porque en el camino no llegó, a que te cueste más caro el día de mañana, ¿va? Entonces hay que preparar trampas, porque hay nichos de mercados que no son nuestros nichos, porque hay veces que nos quedamos mucho tiempo clavados en que es que yo le quiero vender a fulano y le quiero vender a sutano, le quiero vender a perengano y nos hacen perder el tiempo. ¿Cómo podemos hacer que esos clientes que llegan se vayan? O a lo mejor hay clientes que no queremos atender simplemente por posicionamiento de marca. Oye, yo no quiero que a mi restaurante vayan las buchonas y que lleguen con los mafiosos ahí. Bueno, ¿de qué manera puedo ponerles trampas para que no vengan ya a mi negocio? Entonces, ese es el sexto punto del método Frick. Les comparto la bibliografía de donde sale todo esto. Ninguno de estos libros son libros teóricos, académicos, todos son libros raros, extraños, diferentes, pero pues les dije que iba a ser un webinar peculiar, diferente, donde íbamos a ver cosas que parecían muy locas y extrañas, pero todo tiene un porqué. Quedo abierto a preguntas. Muchas gracias por su tiempo y comentarios. Perdón que me haya ido como loco, pero no sé por qué nos comió el tiempo en esta ocasión. No, adelante, al cabo es que tenemos tiempo porque no tenemos otro taller encima. Va. Qué bueno que lograste terminar por lo menos, aunque sea rápido, ¿verdad? La verdad estuvo muy interesante. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Los participantes, adelante. Sí, puedo poner otra vez su bibliografía. Sí, claro, con todo gusto. Listo. Al screenshot. Tómale foto, Luis. Yo le tomé foto. Y me falta uno que se llama El engaño de Ícaro, de Seth Godin. Ya lo, Ese es el de la vez pasada, ¿eh? Y es el de la vez pasada, se los voy a poner en el chat. Híjole, sí. Ahorita que lo encuentre. Aquí está. Se escribe Godín, como los godines. Muchas gracias, Modesto, por lo que ponen ahí en el chat. Pues bueno, creo que no hubo, o fui muy claro, o de plano fui demasiado confuso porque no hubo preguntas o porque somos poquitos. Pues muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos en estas dos sesiones. Oye. Dime. Creo que, bueno, yo ya soy una persona vamos a decirle, no tan mayor, porque tengo ya más de 60 años, pero me encanta porque yo siempre he pensado así como tú. O sea, yo siempre he sido raro para mi generación. Ajá. Muchas cosas de las que estás diciendo ahorita, pues yo, muchas sin querer ya las hacía, ¿no? Todo esto por eso me está llamando mucho la atención. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de incentivos, yo soy médico, entonces había muchos visitadores médicos que llegaban a quererte dar propaganda, darte muestras médicas y todo eso. Entonces yo siempre les decía, no, a mí no me traigas eso, a mí tráeme artículos en donde hablen de lo que hace tu producto. Pero artículos científicos, artículos médicos, en donde me convenzan de que yo tengo que usar tu producto. No porque me regales tus muestras médicas, me des un cartón que diga XX cosa, lo voy a usar. Entonces, si tú me traes artículos, entonces yo los obligaba a que me llevaran, cada vez que me iban a visitar, me llevaban 5, 6, 7 artículos. Porque si me llegaban y me querían dar la muestra, no se las recibía, ¿no? Trae artículos, y tráeme artículos, Y entonces, ya que me llevaban artículos, ya que leía, ya que veía que sí podía ser un beneficio, eso ya le decía, bueno, ahora sí, pero no me traigas una muestra, ahora tráeme tantas, ahora tráeme esas. Muy bien. Por ejemplo, también pasaba pues yo soy especialista en odontología, entonces también pasaba con los cepillos de dientes, con las pastas, con todo eso. Entonces yo le decía, no, pues tráeme artículos donde hable tu producto, qué hace, por qué lo hace, de qué lo hace.
Y después me llevan bolsas, pero bolsotas así. Súper bien. Entonces, yo creo que es una manera que nos hace falta cambiar. Digo, qué bueno, las nuevas generaciones, a mí me encantan las nuevas generaciones porque a lo mejor a mí me hubiera gustado vivir, ahorita me gustaría ser joven, así como tú, ¿no? Porque creo que es una posibilidad que siempre busqué, ¿no? Yo siempre quería haber estudiado en una escuela como TEC de Monterrey, que estudiaron mis hijas, haber hecho cosas como las que estás mencionando tú, que ya trabajaste en una embajada, siendo muy joven, cosas de ese tipo, o sea, viajar, el ir, el poder, todo eso en nuestra época, cuando nos tocó ser jóvenes, no se podía hacer. Era muy difícil conseguir, por ejemplo, una beca, nos tocó las crisis de los 80s y cosas así. Entonces no podías viajar, no había dólares, no había nada, se había nacionalizado la banca, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de pláticas me encantan por eso, porque el oírlos a ustedes con lo que dicen, pues refuerza mucho eso de pensar como niño, pues eso ya lo traigo desde hace mucho, ¿no? Me atrevo yo, por ejemplo, en estos casos, ahí Pati me conoce mucho, de que me gusta participar por eso, porque obtengo mucha retroalimentación de todos los de ustedes, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que yo pensaba o creía que estaba medio loco, a lo mejor sí estaba niño loco, entonces ahorita estoy viendo que no estaba, bueno, estaba fuera de serie en mi época, ¿no? No, sí, pero a final de cuentas es el disruptor el que se está llevando las palmas, ¿no? Y la parte más interesante es que todo este tipo de situaciones que se lleven a áreas tan no ligadas al negocio como la medicina, ¿no? Porque de repente pensamos en un negocio, pero de repente se nos olvida que un consultorio como tal es un negocio, ¿no? Que de repente se maneja de una manera diferente. Y ahorita me levanté porque muy ad hoc, esta es otra recomendación, se llama El fin del poder, de Moisés Naim. Habla de eso, de por qué ahora es más sencillo hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Él habla de la revolución de las 3 M's, por qué ha cambiado tanto en tan poco tiempo la mentalidad o ha cambiado todo el ambiente. Él habla de 3 M, habla de la mentalidad, la movilidad y ¿cuál es la tercera? Ahorita me voy a acordar. Y la primera es la M, es más movilidad y mentalidad. El Moisés Naim dice que en este mundo hay más de todo. Hay más ideas, hay más gente, hay más productos, hay más servicios y lo podemos ver en algo muy sencillo. Antes a lo mejor para salir a cenar lo único que había en su momento fueron tacos. Después eran tacos y sushi. Luego tacos, sushi y alitas. Y ahora tacos, sushi, alitas y hamburguesas. Y ahora ya también podemos encontrar lugares de ramen, pizzas artesanales y demás, ¿no? Entonces ya hay más de todo. Esa es la primera M. La segunda M es la M de la movilidad. Dice, todo en este mundo se mueve más rápido. ¿Cuánto tiempo hacemos? Hace 10 años, ¿cuánto tiempo se hacía de Mazatlán a Durango? Ahorita se hacen, ¿cuántas? ¿3 horas? Antes podías hacer hasta 8 horas si te tocaba la mala suerte de ir atrás de un camión. Entonces, pero no nada más eso, también el tema de las redes sociales y el tema de la tecnología. Cuando fue el atentado o la explosión en Beirut, en cuanto pasó la situación en Beirut, a los minutos nosotros ya sabíamos acá qué estaba pasando. Entonces, las cosas se mueven más rápido. La gente se puede mover más. Antes era muy complicado ir a Europa. Ahorita, pues, digo, antes de la pandemia, ir a Europa es más, había veces que los vuelos eran más baratos de México a Europa que vuelos aquí mismo en México. ¿Y eso qué te genera? Que la mentalidad cambie. O sea, cuando tú ya fuiste a otro lado, cuando ya viste que hay más cosas, cuando puedes mover y traer cosas, la mentalidad cambia y quieres que lo que viste allá también esté sucediendo aquí. Por ejemplo, es que yo viví mucho tiempo en Colombia, yo me fui a estudiar a Colombia y Colombia para arriba y Colombia para abajo y yo quiero que eso que pasó en Colombia venga para acá. Oye, yo esto lo vi en Holanda, lo quiero traer para acá. Entonces, así es como esto empieza a cambiar y es una época, creo, muy interesante en la que estamos viviendo. Compleja, definitivamente, pero creo que quien supere los retos, las empresas que superen los retos, van a llevarse muchas virtudes, se van a llevar muchos premios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, quien aguante los golpes, quien sea innovador, quien cambie, eventualmente se llevará todas las canicas.
Muy bien. Pues antes viajabas leyendo. No puedes ir a algún lado, leías Sí, sobre claro, claro. es una manera de viajar y de impregnarte también de su lugar, ¿no? Muchas gracias, muy amable. No, hombre, Gracias. gracias a ustedes. Pues, Pati. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera aprovechar que ahorita estamos todavía con que no nos han sacado, ¿verdad? Si quiere alguien comentar, nada más también decirte, Luis, que acuérdate que ya nos cambiaron los parámetros de edad, ya estamos todavía jóvenes, porque yo voy a cumplir 58, entonces todavía nos falta mucho si Dios quiere, ¿no? Entonces, Es una niña a comparación mío. no, Somos pero jóvenes. pues antes a nuestra edad decían ya eran unos ancianos casi, ¿no? Y ahora no, olvídate, ve cómo nos vemos, nada más, fíjate. Y luego Francisco, yo pensé que tenía como 30, 35 y resulta que tiene 40. Entonces es la actitud también. Sí, claro. Los 40 son los nuevos 30. Claro, claro. Entonces, no sé qué tal. Eso cada vez baja más. Glenn todavía está bien chiquito, está chicuelo todavía, está joven, poquito dice. Pues no sé, alguien más que quiera comentar algo. Pues muchas gracias, Pati, porque hemos recibido mucho apoyo de su parte también. Muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes también por participar. Personas así de calidad como aquí presente, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias, licenciado Francisco López. Gracias a ustedes. Está encantados con tu plática y esperamos tenerte nuevamente y otra vez a mis compañeros de webinar que no nos conocemos en persona todavía, pero Glenn, Luis, Leopoldo es amigo de hace años. A ti también tengo el gusto de conocerte, pero en los eventos nada más te había visto. El licenciado Francisco. Muchas gracias a todos. A nombre de la Secretaría, los invitamos a que sigan participando en los webinars. Gracias y feliz. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Bye.